Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida más cordial a todos los que nos visitan la tarde de hoy a Transbordo Virtual. El día de hoy tenemos al profesor Esat Chelhot. El profesor Chelhot es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Administración y Contaduría, y asimismo es profesor en la Universidad Simón Bolívar en el área también de Derecho Tributario. El profesor Chelhot es doctorando asimismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho. Nos va a estar hablando hoy de este tema bien importante, muy poco conocido, diría yo, en el general del público, acerca de lo que son las multas, las arbitrariedades y los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos en materia de transporte terrestre. Entonces, bueno, profesor, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a que nos acompaña en Transbordo Virtual y bueno, la presentación a partir de ahora es suya. Sí, hola, ¿cómo están? Estoy encantado de estar aquí con ustedes y de conversar sobre estos temas que los vivimos día a día, pero como que no conocemos en muchas oportunidades esos aspectos jurídicos que involucran el tema. He dividido esta exposición en unas 5 partes. Vamos a tener unas consideraciones generales. Luego vamos a responder a unas interrogantes como por cuáles hechos es posible que me multen, qué sanciones es posible que me impongan, quiénes son competentes para multarme, cuáles son mis derechos en estas situaciones, ante qué actos arbitrarios es posible que me enfrente, estoy obligado a pagar la multa de inmediato. Es posible que me retengan algún documento en medio de esa situación. Y finalmente tendremos unas consideraciones de cierre sobre este tema. En cuanto a las consideraciones generales, debemos saber que Venezuela, como un Estado federal, existen competencias que tienen la nación, competencias que tienen los estados y competencias que tienen los municipios. En materia de tránsito, aparentemente, según lo establece nuestra Constitución, los 3 entes políticos territoriales tienen competencias en materia de tránsito. Específicamente, ¿qué dice la Constitución al respecto? El artículo 156 dice: en cuanto a la nación, tiene competencia sobre el régimen del transporte terrestre y podrán dictar la legislación en materia de derechos, deberes, en materia penal y la relativa en materias de sus competencias como lo son el tránsito. Luego, el artículo 164 de la Constitución indica que es de la competencia exclusiva de los estados la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales y la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales. Entonces, pareciera que ellos también tienen parte en materia de tránsito terrestre. Luego, el artículo 178 de la Constitución expresa que son competencias de los municipios el mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad en vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales, servicios de transporte público y servicios de transporte público urbano de pasajeros. Es importante que se mencione el contenido del artículo 49 de la Constitución en esta área, en el sentido que ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Es decir, una ley nacional, una ordenanza municipal o una ley estatal debe prever de manera previa qué circunstancias son consideradas faltas o infracciones en materia de tránsito. No se pueden inventar infracciones en un momento específico. Si me van a sancionar, debe estar previamente establecido en una norma de rango legal. Los estados pueden dictar normas de rango legal en el ámbito de su competencia. Los municipios también pueden dictar normas de rango legal en el ámbito de su competencia y se les conoce como ordenanza municipal. Y tenemos las leyes a nivel nacional que pueden dictar también normas en el ámbito de su competencia.
¿Por cuáles hechos me pueden multar? ¿Qué sanciones me pueden imponer? En materia de tránsito terrestre, las sanciones aún están establecidas en unidades tributarias, pero en Venezuela existen 4 tipos de unidades en este sentido. Está la unidad para el cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo. Tenemos la unidad tributaria aplicable a tributos nacionales. Está la unidad tributaria sancionatoria y la unidad tributaria ordinaria que ha entrado en desuso. ¿Cuándo se aplica la unidad para el cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo? Mínimo es para el cálculo que se relacione en materia de contrataciones públicas. La unidad aplicable a los tributos nacionales solo puede ser usada como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales, así como de las sanciones impuestas por el SENIAT. Sin embargo, el actual decreto constituyente del Código, al parecer, sustituye esta unidad por el cálculo de las sanciones en divisas o en moneda extranjera. Está por su parte la unidad tributaria sancionatoria, que fue creada por la ley constitucional por una ley constitucional en el año 2017. La llamo ley constitucional entre comillas, porque en realidad eso no es una ley ni es constitucional, porque fue dictada por un órgano incompetente para dictar normas de rango legal. Pero bueno, fue creada por una norma que se llama Ley Constitucional, que crea la unidad tributaria sancionatoria. Es utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias distintas a las que se relacionan con los tributos nacionales. Y se establecerá con base en la variación del IPC en el año inmediatamente anterior al vigente. Si no se aplican las unidades anteriores, existe una unidad tributaria ordinaria que es residual, que es la que desde siempre habíamos conocido, que ajusta anualmente la Administración Tributaria Nacional. En materia de ley de transporte terrestre, ¿cuál es la unidad que aplica? Es la unidad tributaria sancionatoria creada de manera inconstitucional en el año 2017, que es la que les resalto en rojo. Bien, ¿por cuáles hechos me pueden multar? ¿Qué sanciones me pueden imponer? La ley de transporte terrestre establece distintos tipos de sanciones. Están las sanciones graves, las sanciones menos graves, las sanciones leves, las sanciones muy graves, amonestaciones y otros tipos de sanciones. En cuanto a las sanciones graves, están establecidas en el artículo 169 de la Ley de Transporte Terrestre. Y las sanciones graves, para esas sanciones se establece una multa de 10 unidades tributarias. Esa norma establece 23 supuestos, pero yo les traigo algunos casos que son los más comunes. ¿Por qué razones me pueden multar con 10 unidades tributarias? Que aquí vuelvo a indicarles, sería unidad tributaria sancionatoria creada en el año 2017, es la que aplica en este caso. Por conducir vehículos sin haber obtenido la licencia, por desatender las indicaciones de los semáforos, por conducir vehículos sobrepasando el límite permitido de velocidad, por conducir vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, por conducir vehículos utilizando equipos de comunicación, con excepción de los dispositivos de manos libres, o los que se den a la fuga en caso de estar involucrados en accidentes de tránsito. Luego tenemos las llamadas sanciones menos graves, que están establecidas en el artículo 170 de la Ley de Transporte Terrestre. Establece 16 supuestos y son sancionados con 5 unidades tributarias sancionatorias. Esa ley las denomina únicamente unidades tributarias, pero eso debe leerse como unidad tributaria sancionatoria según la llamada ley constitucional que crea esa unidad.
Entonces, ¿qué se me puede sancionar con 5 unidades? Circular sin placas identificatorias o con las placas que no correspondan al vehículo o con diseños distintos a los establecidos por las autoridades competentes. Circular con vehículos que no se encuentren amparados por pólizas de seguro vigente previstas en la ley. Estacionar en lugares prohibidos. Usar en los lugares destinados para la colocación de las placas, placas o distintivos no autorizados o que obstruyan la visibilidad de la misma. Utilizar en los vehículos que no sean calificados como de emergencia, luces, faros, sirenas u otros implementos que hagan ver como que se trata de situaciones de emergencia. Eso lo vemos mucho en algunos jeeps. Otro supuesto es que se transporten niños menores de 10 años de edad en el asiento delantero del vehículo o reservarse sin autorización espacios de la vía pública con fines personales o comerciales. Por otra parte, están las sanciones leves, son 2 supuestos establecidos en el artículo 171 y son sancionadas con 3 unidades tributarias. ¿En qué supuestos me pueden sancionar con 3 unidades? Por conducir vehículos con licencia vencida o no portarlo al serle requerido, o conducir vehículos con certificado médico de salud vencido o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente para ello. ¿Quién sería la autoridad competente para exigir los supuestos en este caso? Los funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Si lo va a exigir un funcionario estatal o lo va a exigir un funcionario municipal, debe estar establecido ya sea en una ley de ese estado o en una ordenanza municipal. Pero un funcionario municipal no me puede exigir el cumplimiento de la ley de tránsito porque no sería competente para ello. El artículo 173 de la ley de la cual estamos conversando establece una sanción muy grave para el caso de piques. Esa sanción sería de 100 unidades tributarias sancionatorias. En caso de piques en vías públicas. Si un peatón, un ciclista o conductor de vehículos de tracción a sangre está obligado a oír un curso formativo. Eso se considera una amonestación según el artículo 172 de la Ley de Transporte Terrestre. Luego tenemos otras sanciones. Empecemos con las llamadas sanciones residuales, en el sentido de que si hay una obligación que incumple una persona y no tiene una sanción especificada en la ley, se le va a aplicar una sanción de 3 unidades tributarias sancionatorias. Eso se le conoce como sanción residual. Sería aquellos hechos que constituyen un incumplimiento de la ley, pero que no tienen una sanción específica. Entonces se les aplicaría la sanción residual de 3 unidades tributarias sancionatorias. Si es una persona reincidente, en caso de reincidencia, se duplicará el monto de la sanción. Según el artículo 178 de la ley, la autoridad competente impedirá la circulación del vehículo cuando se determine el exceso de personas o de cargas. Ese impedimento será hasta tanto sean transferidas las personas o liberada la carga excedente. Y eso sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. La suspensión en el artículo 179 de la Ley de Transporte Terrestre. Ella establece distintos supuestos y la suspensión puede variar entre 3 meses y 10 años, dependiendo de la gravedad de la infracción. Aquí les traigo únicamente unos 3 ejemplos, sin embargo, pueden conseguir muchos más supuestos en el artículo 179, solo que serían muy largos
mencionarlos todos. Pero es posible que te suspendan por 3 meses si conduces vehículos de un tipo distinto al autorizado por tu licencia, o por 6 meses si eres un conductor con licencia de primer, segundo o tercer grado y pones en peligro la seguridad del tránsito mientras manejas. También es posible que se te suspendan por 6 meses si eres un conductor que ha acumulado 5 infracciones en un periodo de 12 meses. Esa suspensión es posible que sea hasta por 10 años si cometes homicidio habiendo bebido bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o has manejado con exceso de velocidad. Si instalas vallas publicitarias en tu vehículo sin las autorizaciones por parte del instituto, la sanción es posible que te apliquen una multa entre 500 unidades tributarias y 1.000 unidades tributarias. Si existe una circunstancia atenuante, te aplicarían 500. Si existe una circunstancia agravante, te aplicarían 1.000. Pero si no hay ni circunstancias atenuantes ni circunstancias agravantes, te aplicarían la media. La media, ¿cómo se obtiene? Sumando la mínima con la máxima y se divide entre 2. Por lo tanto, la sanción inicial sería de 750 unidades tributarias. ¿Quiénes son competentes para multarme? La ley nos dice que pudiesen ser competentes tanto la nación como los estados y los municipios. Sin embargo, especifica en su artículo 5 que es de la competencia del poder público nacional en materia de transporte terrestre lo relacionado con el régimen sancionatorio. El artículo 6 nos indica que es de la competencia del poder público estatal en materia de transporte, y el artículo 7 expresa que es de la competencia del poder público municipal en materia de transporte terrestre el destino de las multas que también imponga. Aquí tenemos que distinguir algo. El único que puede imponer las multas establecidas en la ley de transporte terrestre son los funcionarios del INTT. Si va a ser una multa de tránsito en materia estatal, el Estado tuvo que haber dictado su ley en las materias de tránsito que le competen. Y el municipio debió haber dictado su ordenanza municipal en las materias de tránsito que le competen. Hay un aspecto importante ahora que vivimos en un estado de excepción, que es que cualquier restricción de circulación que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada y aprobada por el ministerio con competencia en materia de transporte terrestre. No es posible que limiten la circulación de manera unilateral. Esto sería extensivo a los estados igualmente. Veamos 3 aspectos fundamentales sobre el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Es un ente adscrito al Ministerio con competencia en materia de transporte terrestre con personalidad jurídica, es decir, maneja un patrimonio que es independiente al del Estado. Puede dictar actos administrativos generales o particulares en las materias de su competencia. Estos actos agotan la vía administrativa y los interesados podrán acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, los actos que dicte el instituto no son la última palabra. Es posible que se recurran por vía jurisdiccional. También es posible que se recurran por vía administrativa. Es decir, yo puedo manifestarles mi desacuerdo ante un juez. Por lo tanto, respondo una de las interrogantes, que es que no estoy obligado a pagar la multa de manera inmediata. Dentro de los ingresos del instituto están los derivados de las multas impuestas. ¿Cuáles serían mis derechos en estas situaciones? Aquí es importante resaltar parte del artículo 49 de la Constitución.
que establece unos derechos y unas garantías constitucionales cuando me veo involucrado en estas situaciones de tránsito. El artículo 49 establece que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para su defensa. Es decir, la multa que me vayan a imponer no es de ejecución inmediata, yo la puedo recurrir y dispongo de los tiempos necesarios para recurrir esa sanción. No estoy obligado a pagarla de manera inmediata. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, insiste este artículo. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, así a mí me impongan una sanción el fiscal de tránsito, existe todavía una presunción de inocencia. Sin embargo, muchas leyes establecen una presunción de validez del acto administrativo. Entonces, la Constitución presume la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario en un proceso, pero algunas normas de rango legal se atreven a darle mayor validez al acto del funcionario. Si existiera Estado de Derecho en este país, pues en caso de una contradicción entre una norma constitucional y una norma legal, pues se le debe dar mayor validez a la norma constitucional, la cual presume la inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario en un proceso judicial o en un proceso administrativo. Toda persona tiene el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un juzgado competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Es decir, yo puedo recurrir por vía judicial esta multa que me imponga el instituto. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Si me van a sancionar, eso no me pueden inventar hechos que constituyen supuestos ilícitos. El decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 119 unas reglas para la actuación policial que pueden extenderse a las actuaciones del fiscal de tránsito. ¿Qué nos dice ese artículo 119? Dentro de las reglas de la actuación policial destaca la obligación de hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución del funcionario, utilice armas o la integridad de las personas del exterior. No se puede infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. No pueden presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación social cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación. Los funcionarios deben identificarse en el momento de la captura como agentes de autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan. No están facultados para capturar a personas distintas de aquella a la que se refiere la correspondiente orden de detención. Se debe informar al detenido acerca de sus derechos y los funcionarios deben comunicar a los parientes o a otras personas que se relacionen con el imputado el establecimiento en donde se encuentre el detenido. Y se debe asentar en un acta
el lugar, día y hora de la detención si procede en caso de accidentes de tránsito. Luego quisiera destacar el contenido del artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, que establece que los funcionarios y funcionarias policiales están obligados durante el ejercicio de sus funciones a utilizar uniformes, insignias policiales y equipos autorizados, así como portar los documentos de identificación que los acrediten como funcionarios. Esa norma establece una excepción que es en el caso de agentes encubiertos o de inteligencia policial. La ley de tránsito terrestre, por su parte, indica que si un fiscal de tránsito me detiene por una supuesta infracción, yo debo ser considerado como un presunto infractor. Es decir, la boleta que me va a levantar el funcionario no determina ya que soy un infractor. La boleta lo que me hace es un presunto infractor. Y según el artículo 202 de la Ley de Transporte Terrestre, ese presunto infractor podrá presentar descargos de forma oral o de forma escrita o admitir la infracción imputada. Eso lo debe hacer a la hora y fecha fijada en la boleta que me emita el funcionario en materia de tránsito. Es decir, la boleta no me hace un infractor, me hace un presunto infractor. Una vez que yo presente mis descargos ante el instituto, debo probar dentro de un lapso de 5 días hábiles mis alegatos contra la infracción que me imputan. El instituto tiene 5 días para tomar la decisión si efectivamente el presunto infractor incurrió con la infracción o no. Esa decisión del instituto yo la puedo recurrir según el artículo 206 de la Ley de Transporte Terrestre. Contra esas decisiones que me imponen sanciones, que me impone el instituto, yo puedo interponer un llamado recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la decisión. O si pasan esos 15 días y no interpuse recurso de reconsideración, tengo 30 días para interponer un recurso judicial en contra de la sanción. Entonces, para recapitular, supongamos que me detiene un fiscal de tránsito, me indica que cometí una infracción, él tiene la obligación de emitir una boleta. Esa boleta presume que yo cometí una infracción. Tengo entonces 2 opciones, pagarla o presentarme ante el INTT y presentar de forma oral o escrita un descargo en contra de esa infracción. Tengo 5 días para probar mis alegatos y el instituto tendrá 5 días para tomar su decisión. Sobre esa decisión, yo puedo o aceptarla o recurrirla por vía administrativa o recurrirla por vía judicial. Si la recurro por vía administrativa, tengo 15 días para hacerlo. Si la recurro por vía judicial, tengo 30 días para hacerlo. En resumen, no tengo la obligación de pagarla de manera inmediata. Si el INTT no toma una decisión sobre mis alegatos y las pruebas presentadas, el funcionario que estaba obligado a tomar la decisión se entiende que incurre en responsabilidad. Es decir, es responsable por las decisiones que ha dejado de tomar. Por otra parte, pasados 5 años desde que me imponen esa multa, si no se me ha exigido el pago, se entiende que esas multas han prescrito. Eso está establecido en el artículo 185 de la Ley de Transporte Terrestre. Ahora, ¿me pueden retener la licencia
para obligarme a pagar esa multa. Según el artículo 180 de la Ley de Transporte Terrestre, la licencia solo podrá ser retenida en caso de decisión definitiva que acuerde la revocatoria de la licencia. Y esa revocatoria solo puede ser tomada, es una decisión que solo puede ser tomada por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre o un juez competente en materia de transporte terrestre. Es decir, un funcionario no puede retenerme ninguna licencia para conducir como mecanismo para obligarme a pagar una multa de manera inmediata. Eso es un acto que lo estamos viendo muy común, sobre todo yo lo he vivido en Vargas. Luego está el contenido del artículo 181 de la ley, de esta ley que estamos estudiando, e indica que se procederá a la retención de los vehículos por parte de las autoridades competentes cuando se verifiquen los siguientes supuestos. Estos supuestos sí los menciono completos porque es grave que te retengan el vehículo y además todos sabemos las consecuencias de que te retengan un vehículo. Entonces, ¿en qué caso es posible que me retengan vehículos? Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento. Si un fiscal de tránsito determina que existen evidentes condiciones de inseguridad, es posible que me retenga el vehículo. Pero ¿cómo yo puedo subsanar rápidamente y evitar que me retengan el vehículo? Llamando a una grúa, puedo llamar a que lo retenga. El otro supuesto es cuando el conductor no porte documento alguno que permita demostrar la propiedad del vehículo. Ese también puede ser subsanable de manera inmediata, como pidiendo que te lleven el documento a donde tienes el vehículo. En ese caso, presentando el documento, deben devolverte o entregarte el vehículo de manera inmediata. Eso está establecido de manera expresa en el artículo 181 de la Ley de Transporte Terrestre. También es posible que me retengan el vehículo cuando circule sin sus correspondientes placas identificatorias, a menos que tengas un documento que justifique por qué no tiene placa. También cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en un accidente de tránsito, que lo pueden retener, pero siempre que haya personas lesionadas o fallecidas. Es posible que te lo retengan cuando se demuestre la falsedad de los documentos de registro o de los seriales de identificación del vehículo. Estos serían los 5 supuestos expresos en la ley que permiten que te retengan el vehículo. Y ya vimos que en 2 casos, la extralimitación y el abuso de poder de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones acarreará responsabilidad civil, administrativa y penal. ¿Y cuáles son esos casos más comunes de extralimitación de funciones? Uno sería por privaciones ilegítimas de libertad. Cuando se priva ilegítimamente de libertad a una persona, cuando se detiene sin orden judicial, sin actas de investigación, o sin tratarse de una situación de flagrancia. Otros casos sería retención de documentos de identidad. No te pueden retener ningún documento de identidad. La incomunicación de las personas detenidas, es decir, que te detengan y no te permitan que te comuniques con nadie. El hecho de que sea sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que te exijan dinero durante un procedimiento. Bueno, puede ser dinero o bienes. Hay casos donde te piden cosas que están dentro del vehículo, extralimitándose en sus funciones. Cerrando ya esta exposición, les quiero
mencionar el artículo 25 de la Constitución, que establece que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y por la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo hago frente a estos actos arbitrarios? Les traigo 4 recomendaciones si ustedes se encuentran frente a un acto arbitrario. Lo primero es mantener la calma y expresar solo lo necesario. Debemos evitar la agresividad y demás acciones violentas, porque como ya vimos, nuestras acciones violentas o agresivas pueden ser usadas en nuestra contra. Y si tenemos las opciones de salir de la situación, manifestaciones de agresividad o violentas de nuestra parte nos puede retrasar el salir. Tenga la calma. Luego, demostrarle al funcionario que conocemos nuestros derechos, con la intención de dejar en evidencia la situación arbitraria. Hay que desenmascarar al funcionario y hacerle ver que está incurriendo en un acto arbitrario, o que yo estoy consciente de que se está incurriendo en un acto arbitrario. Es importante también que se documente la situación mediante actas, fotografías o videos. Si me quieren retener un documento, vamos a pedirle al funcionario que registre la retención de ese documento en un acta. Eso puede ser usado luego a nuestro favor en caso que queramos interponer un recurso en contra de la infracción, porque ya vimos que es ilegal que te retengan documentos. Al menos está expreso en la norma de tránsito la ilegalidad en la retención de la licencia para conducir. Entonces, que lo registren en una la retención de ese documento. Eso luego puede ser usado a favor de esos actos arbitrarios del funcionario. También es posible fotografiar o tomar videos. Así vas a lograr identificar al funcionario, la dependencia a la cual forma parte y su línea supervisora. De esta manera pudieses sugestionar al funcionario y abandonar el terreno para futuras denuncias. Es muy importante también informar a familiares, amigos y a todo aquel que podría ayudarte a salir de la situación en la que te encuentras. Por ejemplo, ¿con quién puedes comunicarte? Es posible que te comuniques con el Ministerio Público, específicamente con la Unidad de Atención a la Víctima. Aquí les dejo los números. Y si quieren recuperar algún vehículo, también hay unos números específicos del Ministerio Público. Pudieses comunicarte con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, específicamente con la División de Investigaciones del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre. También tienen un número en el cual es posible hacer contacto en esas situaciones. Es como para colocar al descubierto a ese funcionario que quiere cometer arbitrariedades en nuestra contra. Y en muchos casos funciona como mecanismo de intimidación, indicarles que se va a establecer contacto con su supervisor en el instituto, con el Ministerio Público o con la Policía Nacional Bolivariana. También puedes establecer contacto con la Defensoría del Pueblo. Se entiende que es una institución para defender los intereses de los ciudadanos. Si no confías en las instituciones del Estado, puedes solicitar ayuda de distintas ONG. Aquí les traigo, por ejemplo, la ONG Transparencia Venezuela, que tiene su página web y pone a disposición números y personas que te pueden ayudar a salir de estas situaciones arbitrarias. Claro, eso sí, deseas en definitiva salir de la situación arbitraria y no quieres caer en el juego de ese funcionario.
Y en definitiva, también puedes llamar a un abogado de confianza. Estoy seguro que te puede ayudar a salir de este tipo de situaciones. De esta manera, entonces doy cierre a esta exposición que espero los haya ayudado a informarse sobre este tema, el cual vivimos día a día, ¿no? El cual padecemos día a día. Y la invitación es a no colaborar con este tipo de situaciones arbitrarias, porque si las seguimos, lo que hace es aumentarla y cada vez más funcionarios se van a sentir cómodos o en sus zonas de confort, exigiéndonos o haciéndonos caer en este tipo de situaciones que van en contra de nuestra dignidad como individuos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de expresarles estas ideas. Bueno, profesor, de verdad que quiero agradecerle también a usted, por supuesto, la presentación es bien importante. Yo creo que es una de las cosas que tiene que conocer toda lo que es la legislación de tránsito, cualquier persona que vaya a manejar. Yo creo que se lo saltan muy alegremente, o sea, apenas saben poner la llave en el switch, mover el volante, los pedales, qué sé yo, y ya creen que saben manejar. Pero precisamente la parte legal y todo lo que implica el andar con un vehículo en tránsito en la calle, pues en tránsito libre, tiene una cantidad de implicaciones bien graves. A continuación, bueno, vamos a ver algunas preguntas que tenemos por acá. Nos preguntaba Liz Mari al comienzo de qué es el IPC, cuando habló algo del cálculo de las sanciones en multa y esto, creo que mencionó el IPC, a ver si lo puede aclarar. Sí, el IPC sería el índice de precios al consumidor, que se Okay. supone que lo debe informar, ¿no? Pero es como un mecanismo de referencia que debe usar el presidente para establecer el monto de la unidad tributaria sancionatoria. Ok, déjame ver las preguntas por aquí. Eh, ok, había otra pregunta, bueno, que se la estaba formulando, que era referente a cómo documentar una situación en la cual se presupone que hay un abuso de autoridad. Creo que comentó algo acerca de tomar fotos. Sí, existen diversas formas. Una de ellas es levantar un acta. Exige que te levanten un acta que especifique la situación que está ocurriendo. Si tú ves que el funcionario no la quiere levantar, ya eso te debe levantar sospechas. O sea, ¿por qué no quieres registrar en un acta qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es posible que también tomes fotos o grabes videos. Ahora, eso puede generar situaciones de violencia en contra del funcionario en tu contra. Puedes solicitarle permiso al funcionario indicándole, bueno, si estamos actuando con base a la legalidad, vamos a dejar entonces registro de la situación, pero vamos a planteárselo con, está siendo arbitrario, entonces yo te voy a grabar porque quiero registrar esto. Se le puede decir, vamos a registrar esto en resguardo de ambos o en resguardo de todos los involucrados. Él debería aceptarlo si efectivamente no se está incurriendo en un acto arbitrario. Claro. Entonces sería a través de un acta, un documento escrito, videos o fotografías. Y si le pides permiso al o se lo planteas al funcionario antes de iniciar con la grabación, le da legalidad al archivo y puedes usarlo en un proceso administrativo o en un proceso judicial. Ok, perfecto. No, es muy bueno saber eso, de levantar el acta. Yo creo que eso se ha visto que ellos muchos son, algunos de ellos, ¿no? Asustan más bien al conductor diciéndole, no, vamos a levantar un acta aquí. Entonces todo uno más bien se asusta porque dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un acta? Acá pregunta Cruz, si la carga de un vehículo es de 5 personas, ¿se considera sobrecarga si se llevan niños en las piernas que pasan esa cantidad?
Sí, claro, es así. No O sea, puedes llevar más de... todo Tiene menor es que, considerado un pasajero tiene que igualito. ocupar un asiento y usarse el cinturón de seguridad. Claro. Es O sea, más, en una misma situación es posible que incurras en muchas infracciones, no solo una. ¿cómo? Porque está dónde llevas al menor, en qué condiciones llevas al menor. El menor debe usar su cinturón de seguridad en un asiento. Ok. Este, He visto muchos casos de gente que viaja, que lleva hasta maletas encima, están abarrotados de cosas. Eso puede también ser considerado sobrecarga de bienes, porque los asientos están hechos solo para las personas, no para llevar cosas encima. claro. Ajá, aquí hay otras cuestiones. Eh, Cuando habló de publicidad en los vehículos que pueden ser detenidos y multados por esas circunstancias, o sea, ¿qué es lo que ya consideran una publicidad que ocupe un porcentaje del vehículo? Porque de repente uno puede decir, bueno, una calcomanía grande en el vidrio de atrás, evidentemente es publicidad, pero la gente puede alegar, no, pero eso es una decoración. ¿Cómo más o menos pudiera haber una diferenciación de eso? Bueno, si tú vas a decorar tu vehículo, tienes que informarlo al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Eso debe estar informado. Ok, Porque se entiende que en el registro indica cuáles son los colores del vehículo. Por lo tanto, cualquier rótulo que tú le quieras colocar tiene que ser informado, porque se puede presumir que lo estás haciendo para encubrir el vehículo que ha incurrido en algún ilícito. ok. Entonces, las especificaciones físicas del vehículo debe coincidir con la información que yo le he dado al Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Ok. Em, Eso se agrava si los taxis que usan en su techo ciertos anuncios, adicionalmente deben solicitar un permiso y deben pagar un impuesto municipal de publicidad comercial. Todo eso se lo puede requerir el fiscal de tránsito. ok. Otra pregunta es referente a las alcabalas móviles. ¿Básicamente son legales o no son legales? O sea, yo creo que es una situación también que la gente dice, bueno, voy manejando y de repente me paran a alguien en un sitio donde normalmente no hay una alcabala. Claro, es posible que existan alcabalas. Lo que sería ilegal, por lo que acabamos de ver, es que la alcabala no esté identificada, que los funcionarios no estén uniformados, que yo no tenga cómo saber si es un funcionario de la policía, si es un funcionario municipal, si es de tránsito, si es un guardia nacional. Yo necesito saber a qué dependencia pertenecen los funcionarios de esa alcabala y siempre tener presente los límites que establece el decreto ley del Código Orgánico Procesal Penal. Son los límites de la actuación policial hasta de si está en una alcabala o no está en una alcabala. Pero lo más importante es que los funcionarios estén identificados, que yo tenga cómo saber a qué dependencia forman parte, a qué oficina pública Ok. o a qué institución pública. Otra pregunta. Para ese proceso legal de tránsito donde hay una apelación y todo esto, ¿el ciudadano puede ir solo o es necesario que acuda con un abogado o es recomendable que vaya con un abogado? Sí, para las interposiciones de recursos es necesario estar acompañado de un abogado. Ahora, tú puedes darle un poder al abogado o ser asistido por un abogado. ¿Cuál es la diferencia? En que si le das un poder al abogado, él puede ir en tu nombre sin necesidad de que tú asistas. Pero si no le quieres dar un poder a ese abogado, podrías, en este caso, ser asistido, es decir, acompañado por ese abogado. ¿A partir de cuándo necesitas el abogado? Es para interponer el recurso de reconsideración o para interponer el recurso judicial.
pero para presentar los descargos de manera escrita u oral, no necesitas estar acompañado de un abogado. Puedes ir, el presunto infractor puede ir. Explico otra vez. Entonces, está la fase que me entregan la presunta infracción. Yo debo ir el día que establece la boleta a presentar mis descargos o a pagar. Para eso no necesito de un abogado. Pero si el instituto confirma el contenido de la boleta y yo lo quiero recurrir, ahí es cuando voy a necesitar de un abogado que me asista o de un abogado que me represente. Okay. Pregunta el profesor Gustavo Maiz. Con la declaratoria de pandemia surgieron alcabalas y cierres de vías públicas custodiadas por la Policía Nacional Bolivariana. ¿Es legal que estos funcionarios soliciten documentación personal del vehículo y salvoconducto e impidan el libre tránsito incluso entre estados y municipios? Lo que ocurre aquí es que en teoría, pasa que nosotros ya tuvimos una exposición sobre el estado de excepción, pero en teoría están vigentes unos decretos de estado de excepción. Y digo en teoría, están vigentes unos decretos de estado de excepción porque ya lo explicamos hace unos meses que esos decretos son inconstitucionales. Pero bueno, están vigentes y se exigen su cumplimiento. Esos decretos son decretos de aplicación nacional que establecen restricciones al libre tránsito. Por lo tanto, amparado en la situación excepcional, pudiesen solicitarte el salvoconducto para que te puedas trasladar, porque es que están establecidos como mecanismos que te restringen el libre tránsito de manera excepcional. Y como vimos, las situaciones excepcionales de este tipo no deberían durar más de 6 meses. Más de 2 meses, perdón. Pero que vemos ahorita tiene, desde marzo están vigentes, por lo tanto eso ya los hace inconstitucional. ¿Qué puedo hacer si estoy en desacuerdo? Debo impugnar esos decretos por vía jurisdiccional. Pero ustedes me dirán, un juez me va a decretar la inconstitucionalidad de los decretos de estado de excepción. Podríamos presumir que no, pero es que nadie lo ha intentado tampoco. Entonces tengo dos opciones: o vivo mi situación arbitraria y veo cómo lidio con ella, o recurro esos actos arbitrarios. La decisión ya va a ser del involucrado en la situación. Entonces, en resumen, se pueden dictar circunstancias excepcionales, como por ejemplo en la situación de un virus, pero constitucionalmente las situaciones excepcionales no pueden ser mayores a 60 días. Entonces ya eso se extendió, ya las limitaciones al libre tránsito superiores a los 60 días son evidentemente inconstitucionales. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones, como les indiqué. Permito que se mantenga la situación o recurro por vía judicial, confiando en que los jueces son autónomos, son independientes y van a reconocer la inconstitucionalidad de estos decretos excepcionales vigentes, que me exigen documentos y que me limitan el tránsito más allá de los establecidos en una ley. Pregunta Cruz. Un funcionario me puede preguntar dónde trabajo o hacer otras preguntas que no vienen al caso. No tiene sentido, es información personal que no viene al caso. Sin embargo, lo usan como elemento para ver en potencia qué tanta posibilidad hay de que te extorsione o no. Es decir, ¿es una persona fácil de extorsionar o no? Entonces el hecho de saber a qué te dedicas me permite ver si puedo continuar con mi intención de actuaciones arbitrarias o no. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? ¿Le sigo el juego para salir del paso
o me niego amparado en que no tienen competencia para eso. La decisión es personal. Claro. Mismo Cruz pregunta, no sé cómo identificar a un funcionario del INTT. Todos se visten muy parecidos. Bueno, se supone que ellos tienen un uniforme que los identifica y los distingue del resto. Entiendo que su uniforme tiene muchas tonalidades de beige. Ahora, si de verdad se me complica, se entiende que el uniforme debe también tener la identificación de que a qué instituto forma parte. También el funcionario debe tener un carnet visible. Si me va a parar y me va a solicitar los documentos, yo tengo también el derecho de exigirle a él que me muestre sus documentos como funcionario competente para ello. Es importante que se le pida, que nos acostumbre que se identifique, como mira, a qué institución formas parte, de qué institución formas parte. Si no logro identificarlo con su uniforme, porque es que puede ocurrir que sea mentira y el uniforme en muchos casos no es suficiente para identificar un funcionario. Tengo que ver los rótulos que tiene en el uniforme y el carnet de ese funcionario. Eso me puede dar indicios de que efectivamente estoy lidiando con un funcionario de X institución. Igual el sentido común debería llevarme a ver... Sí, realmente. Pregunta el profesor Gustavo Maiz, ¿qué responsabilidad tienen el Estado, gobernaciones y alcaldías por accidentes causados por el mal estado de las vías de circulación? Claro, constitucionalmente yo pudiese exigir la responsabilidad del Estado y debo cuantificar eso en una demanda, porque se entiende que yo pago un impuesto sobre vehículos, se supone que yo mantengo un instituto que debe velar por esas vías. Entonces, si yo resulto herido o por algún mal estado del tránsito, debo tener la posibilidad de accionar por vía jurisdiccional. Constitucionalmente está establecido. Lo puedo hacer. Y Okay. debo hacer la cuantificación en la demanda. El asunto está en luego ejecutar la decisión y si es que la decisión sale a mi favor. Hay estudios jurídicos que evidencian, se lo pudiese hacer llegar, que evidencian que el 99% de las decisiones, y esto no lo estoy inventando, el 99% de las decisiones salen a favor del Estado. Es decir, empíricamente, y eso se ha estudiado por parte de abogados y está en un libro publicado, en los últimos años las decisiones se han dictado a favor del Estado. Entonces uno pudiese ver qué tan rentable pudiese ser iniciar una demanda de ese tipo. Esos datos pudiesen hacer que nosotros de manera aprendida nos sintamos indefensos o nos haga sentir indefensos. Pero bueno, está efectivamente la posibilidad de demandar al Estado y de exigirle que me indemnice por los daños ocasionados por el mal estado de las vías. Pero me enfrento a eso, ¿no? A unos datos que evidencian que existe poca probabilidad de que la sentencia salga a mi favor. Y si sale a mi favor, luego está el tema de cómo ejecuto la sentencia. Es decir, cómo hago que me depositen en mi cuenta el dinero producto de la indemnización que un juez sentenció a mi favor. Esa es la exigibilidad, ¿no? De la demanda. O sea, ¿cómo va a ser? Acá pregunta Cruz también.
Recurso de reconsideración es igual a un recurso administrativo. Recurso administrativo es un concepto genérico. Entonces, el recurso de reconsideración es un tipo de recurso administrativo. Otro Okay. tipo, por ejemplo, de recurso administrativo es el llamado recurso jerárquico. Pero en tránsito solo se puede interponer, según la ley de transporte terrestre, solo permite por vía administrativa interponer el recurso de reconsideración. Pero entonces tenemos como concepto genérico recursos administrativos, y dentro de los tipos de recursos administrativos está recursos de reconsideración y el recurso jerárquico. Pero en materia de transporte terrestre solo se permite como recurso administrativo al llamado recurso de reconsideración. Perfecto. Bueno, profesor, de verdad que bien, bien interesante. Como le repito, es un aspecto que toda persona que maneja, y hay bastantes, yo creo que debe haber más de, si mal recuerdo el número, 2 millones y tanto de conductores en Venezuela, que la gente conozca tanto sus derechos como sus deberes, ¿no? Siempre hacen énfasis en los deberes de tránsito, pero también habría que hacer énfasis en los derechos que tiene el ciudadano cuando está en el papel de conductor de un vehículo automotor acerca de todas las cosas a las cuales sea acreedor legalmente. Entonces, bueno, quiero darle las gracias. No sé si usted quisiera dar unas palabras ya de cierre para concluir la sesión de hoy, que me parece muy, muy interesante y yo creo que debe ser vista posteriormente um, para culturizarse uno un poco, ¿no? Acerca de toda esta cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, tiene la palabra, profesor. Bueno, lo importante es no dejarse amedrentar por funcionarios. Hay que hacerles ver que estamos al tanto de que no estoy obligado a pagar la multa de manera inmediata, que ellos no tienen competencia para retenerme ningún documento. Hay que hacer mucho énfasis en eso si nos vemos involucrados en una situación de tránsito. Hay que hacerles ver también que sabemos que tenemos la posibilidad de recurrir esta presunta infracción, y no como forma de evitar que se sigan repitiendo estas situaciones de arbitrariedad ante los funcionarios. Por ejemplo, aquí en Vargas tenemos policía municipal, policía estatal y la policía nacional. Y los tres se quieren atribuir competencias en materia de tránsito. Mm, Entonces, si nos enfrentamos ante ellos, debemos saber distinguirlos, o sea, de qué funcionarios se trata y si efectivamente son competentes para imponerme multas. Hay que preguntarles, ¿basados en qué ley tú me quieres imponer una multa? Ellos lo que se basan, en mi experiencia, es basados en la ignorancia de la persona con la cual se enfrentan. Porque entonces esa persona desconoce cuáles son las normas, desconoce cuáles son sus derechos y cree que cualquier persona con uniforme les puede solicitar documentos en materia de tránsito. Y no es así. Y suponiendo que un funcionario atrevido lo quiera hacer, debemos hacerle ver esas tres consideraciones que les voy a indicar otra vez. Hacerles ver que yo sé que puedo recurrir esa infracción que tú pretendes imponerme. Yo sé que no estoy obligado a pagarla de manera inmediata. Y también sé que no tienes competencia para retenerme ningún documento personal, y menos la licencia para conducir. Con esta idea quisiera entonces cerrar la intervención. gracias, profesor. Muchas gracias de parte de Limari. Cruz le da las gracias también, el profesor Gustavo Maíz. Y pregunta finalmente Cruz, profesor, le pido me recomiende alguna fuente donde pueda aprender el tema de los recursos administrativos, por favor. Alguna Bueno, es que bibliografía que tenga.
Es que existe recursos administrativos en materia de impuestos, recursos administrativos en materia de tránsito. No sé a qué materia se refiere específicamente, porque es que varía si es en aduana, si es en tributo, si es en tránsito. Sí, sé que en general hay alguna bibliografía de recursos administrativos en general, o son todas muy particulares. Si quiere algo genérico, lo recomiendo que se lea la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y cualquier libro de derecho administrativo puede desarrollarle el tema de los recursos administrativos de manera genérica. Pero insisto, estos no aplican necesariamente para materia de impuestos, aduanas o tránsito, que son materias bien específicas y que tienen recursos administrativos específicos. Perfecto. Bueno, Se, profesor, sería dígame. entonces principalmente leer la ley orgánica de procedimientos administrativos que me describe de manera genérica todos los procedimientos administrativos existentes y cualquier libro de derecho administrativo que se consiga en la biblioteca. No le quiero recomendar uno específico porque no vaya a ser que no lo consiga. Pero si lo que quiere es información general, cualquier libro de derecho administrativo. Perfecto. Bueno, profesor, no me queda más que darle las gracias nuevamente por acompañarnos en Transbordo Virtual. Esta labor yo creo que al final yo creo que siempre es una cuestión y caemos en el tema que es educación. Hay que educar muchísimo al ciudadano en leyes, en reglamentos, todo lo que tiene que ver con los temas de la ciudadanía, básicamente, que es lo que nos ha estado afectando, que no nos permite cambiar esta situación actual. Bueno, entonces muchas gracias, profesor. Yo sé que tiene por ahí también una programación pronto que va a estar muy interesante también. Ya la anunciaremos en su momento en la programación de trabajo virtual. Y a los asistentes, bueno, agradecerles su presencia e invitarlos nuevamente para que nos acompañen los lunes y los viernes a las 3 de la tarde. Estamos continuamente eh, dando cabida a estos temas que son de relevancia y mucha importancia. Entonces, bueno, agradecido por todo. Vamos entonces a Bueno, hasta suspender la luego, grabación. gracias.